Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro David Cadena y quiero agradecer profundamente al Poder Judicial del Estado de México, en específico al magistrado doctor Fernando Díaz Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, asimismo a la magistrada doctora María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, directora general de la Escuela Judicial del Estado de México. Para mí es un honor poder compartir con ustedes, magistrados, magistradas, jueces, juezas, abogados o abogadas, operadores del derecho, estudiantes de derecho. Este espacio que vamos a comenzar en esta disertación que vamos a hablar en específico sobre la protección integral sobre los derechos de las mujeres en el ámbito judicial, retos y realidades en el Estado de México. Hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante, la protección de los derechos de las mujeres en el ámbito judicial. Nos enfocaremos en los retos y realidades que tenemos aquí en el Estado de México para poder determinar, por ejemplo, según el Censo de Población y Vivienda del año 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, nos dice que en el Estado de México se tiene una población aproximada de 16.492.418 habitantes, lo que convierte en la entidad más poblada del país. Hablar de justicia no es hablar de un asunto de ideologías o de moda, es hablar de derechos humanos y más tratándose de mujeres en situación de vulnerabilidad, el presente tema. ¿Cómo el sistema judicial debe y puede responder a las desigualdades estructurales que las mujeres mexiquenses sufren todos los días en el Estado de México? De tal forma, es una obligación del Estado de respetar, proteger, promover y también garantizar este mecanismo hacia las mujeres mexiquenses en sus 125 municipios del Estado de México. De tal forma que así lo refiere la incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde tan solo en este primer trimestre de los 23.392 delitos de violencia familiar le corresponden a 4 entidades federativas, en donde está Ciudad de México, en primer lugar, segundo lugar, Estado de México, tercer lugar, Nuevo León y cuarto lugar, Guanajuato. En segundo lugar, el Estado de México con un 10.8% de porcentaje dentro de las 4 entidades a nivel nacional. ¡Qué alarmante! Del 59.2%, 3 entidades federativas, entre ellas Ciudad de México en primer lugar, Chihuahua y en tercer lugar Estado de México, con un 15.2% tienen este índice de mujeres en situación de violencia o de hechos relacionados con violencia. México tiene compromisos muy claros en materia de derechos humanos, en materia de protección integral de derechos de las mujeres a nivel internacional. Justamente nuestro sistema constitucional, en el artículo 1 constitucional, en el artículo 4 constitucional y asimismo para poder regular a nivel internacional desde el año 2006 la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, asimismo como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y todos los equivalentes que se desprendieron a través de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, para poder incorporar en las 32 entidades las leyes estatales de acceso a una vida libre de violencia. De tal forma que el Poder Judicial tiene una participación muy importante en este gremio, en este mecanismo. Esto implica entender a las mujeres que no llegan a la solicitud de la justicia desde el ámbito de la igualdad, sino muchas de las ocasiones las mujeres mexiquenses llegan desde la desventaja, de tal forma que es importante poder entender que hay instituciones claves gubernamentales que van a poder servir para la protección integral de los derechos de las mujeres, como es la Fiscalía General del Estado de México, a través de sus centros de justicia, a través de sus centros especializados en materia de violencia de género, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los propios juzgados en línea que el Poder Judicial determina para poder proteger los derechos de las mujeres mediante procedimientos de juicios en línea. Pero tener leyes e instituciones no es suficiente. La pregunta sería, ¿estamos logrando lo necesario para poder proteger de forma integral a las mujeres mexiquenses en nuestros municipios? Esto es el gran reto que debemos de entender y esto es el gran reto de lo que debemos de hablar. ¿Y cuáles son esos retos? Pues voy a mencionar diversos ejes, pero uno de los más importantes es el acceso efectivo a la justicia. ¿En qué consiste este acceso efectivo a la justicia? En donde muchas mujeres mexiquenses o muchas mujeres, por miedo, por desconocimiento o por falta de información no denuncian o no acuden ante los órganos jurisdiccionales, es decir, por falta de conocimiento en dónde se encuentran los juzgados de su localidad o dónde se encuentran los juzgados que se encuentran para proteger y tutelar. Tenemos hoy en la actualidad juzgados de violencia familiar, para la protección de la violencia familiar en línea, pero no contamos que también muchas de las entidades en el Estado de México, o muchas de las comunidades en el Estado de México no tienen internet, o no tienen acceso a internet, o no tienen acceso a un gadget.
es importante también poder tomar en cuenta que si bien es cierto los parámetros o los establecimientos para poder tener tu firma electrónica son más sencillos y son más rápidos que otras entidades, pues la realidad es de que nos hace falta también tener más eficacia, más sensibilidad para poder determinar cómo poder ayudar a una persona en situación de violencia para poder tramitar su firma electrónica, que es ahorita con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que sí o sí debemos de tenerlos, pero debemos ser empáticos y debemos de aplicar estas políticas públicas y sobre todo estas acciones afirmativas para mujeres en situación de calle, para mujeres indígenas, para mujeres que no tienen acceso a un dispositivo electrónico. Tendríamos que también tener en cuenta este tipo de situaciones. Y las que sí lograron iniciar su proceso legal, iniciar su denuncia, pues a veces afrontan o inician con distintos procesos dolorosos en cuanto a tiempo. Por ejemplo, los centros de justicia para la mujer en las entidades del Estado de México, es complicado luego saber que, si bien es cierto, se están llevando todas las políticas públicas implementadas para que existan ministerios públicos sensibilizados en este tipo de temas, pero lo cierto es que no es suficiente. Por ejemplo, Cuautitlán Izcalli, en el Centro de Justicia para las Mujeres, atiende a distintos municipios colindantes de Cuautitlán Izcalli, y una mujer víctima de violencia en el que llega a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana va saliendo hasta las 5 o 6 de la tarde, entendiendo que si va porque el generador de violencia se va a trabajar y tiene que regresar y tiene que ir por los niños a la escuela, tiene que regresar y a veces con el mismo pasaje de Zumpango, de Teoloyucan, de Tepozotlán, pues a veces no les alcanza para el pasaje. Tanto eso es un tema que hace que la persona deje de asistir o no le dé el seguimiento y se manden a las reservas estas carpetas. Por eso es muy importante también entender este eje central. Vamos al segundo, los estereotipos de género, que si esto bien es cierto, hoy en la actualidad, con tantos cursos y tantas capacitaciones por juzgadores, juzgadoras, en los cuales se les hace determinación, o agentes del Ministerio Público, en los cuales va a la víctima a denunciar una violación por parte de su esposo, por parte de su novio, entonces se le debe de creer, ya que todavía hay decisiones judiciales hoy en la actualidad que ponen en duda el dicho de la víctima. Lo cierto es que también operadores del derecho debemos de estar sensibilizados. Tantas redes sociales, tantos mecanismos de los cuales operadores del derecho utilizan sus plataformas de streaming para poder compartir y difundir un conocimiento y una cultura. Esto también tiene que sensibilizar para efecto de poder determinar que las mujeres que se encuentran en situación de violencia seamos empáticos y no hablemos por la moda o no hablemos por mecanismos que digan, pues porque lo vi así en redes sociales o porque lo vi en distintas plataforma, hoy no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Entonces, pues hay abogados que se dedican, lejos de ser empáticos y sensibles, a desinformar y a poder proteger los derechos de sus intereses personales del operador jurídico como tal. Otro punto muy importante que debemos de tocar totalmente es la revictimización hacia las mujeres. La revictimización también es una de las formas en las cuales las víctimas o las mujeres mexiquenses tienen que volver a decir su dicho una y otra vez ante la sede ministerial, sede judicial, ante lo que es el médico legista, ante lo que es el perito en psicología, el trabajo social, y esto sin un trato digno, sin una sensibilidad, sin un espacio adecuado para que la víctima incluso pueda poder determinar y poder expresarse libremente si no tiene otro usuario, porque también las instalaciones no ayudan. Me ha tocado el caso también desde la experiencia, desde este servidor, escuchar a servidores públicos, no digo que sea en el Estado de México, sino en distintas entidades del país, en donde soy el licenciado David Cadena. En materia de género, en materia de protección de derechos humanos de las mujeres, cuando una víctima sufre violencia de género, cuando una víctima sufre violencia familiar, pues está diosificando al generador de violencia y entonces no tienes apertura y esa empatía para poder acercarte con una autoridad o con una defensa adecuada o con un asesor victimal o con un asesor jurídico. Lo correcto, abogados, operadores del derecho y comunidad jurídica, es que lejos de ostentar tu grado académico como el licenciado, como el maestro, como el doctor, dentro de normas de atención a protección de vida
de personas en situación de violencia, lo correcto es: hola, mi nombre es David Cadena y vengo a ayudarte, vengo a generar una empatía, vengo a generar un clic para que la persona o la usuaria pueda tener esa empatía y poder decir y poder establecer el contexto de poderte expresar lo que estás sintiendo. Pero si tú lo hablas desde un punto de vista: soy el licenciado, soy el maestro, soy el doctor, la realidad es que la víctima, lejos de poder ser empático o lejos de poderte decir las cosas en la realidad como fueron, pues va a generar una barrera en la cual no va a poder comentar o poder expresar su situación o su violencia de la cual está sufriendo. Por eso es muy importante tomar en cuenta este tipo de situaciones. Otro elemento que también podría ser toral y también podría ser importante: la falta de capacitación real, profunda y continua. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, el Estado de México, a través del Tribunal Superior de Justicia, ha lanzado cursos en línea para poder entender y poder comprender cómo se va a implementar la declaratoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Estado de México, porque ya hay distintas entidades, como es el caso de la entidad vecina Ciudad de México, que ya de forma en diciembre arrancaron. En México, en el Estado de México, estamos listos los operadores, la mayoría quienes estamos cursando, quienes nos estamos capacitando, pero la verdad es que hace falta mucha sensibilización también por parte de los operadores y operadoras del derecho, poder entender que no nada más es un número, una cifra, un usuario, sino ser empáticos, estar certificados para poder atender a personas en situación de violencia de género, el qué saber hacer, como lo que les decía. No puedes decir: soy el licenciado, soy el maestro, soy el doctor. El grado académico en materia de violencia de género no es funcional. Lo que funciona es la capacitación continua y real para poder determinar y tener estos lentes y esta perspectiva de género para poder proteger de forma integral los derechos de una mujer, para poder comprender qué es lo que se necesita, no nada más por el solo hecho de iniciar una denuncia, sino saber ponerse en el lugar y ser empático en el lugar del usuario, en el lugar de la persona que está sufriendo una situación de violencia familiar o de violencia de género. Por lo que realmente se necesita una transformación sólida para que se siga continuando con este proceso de impartición de justicia, en los cuales los operadores, operadoras, con esta justicia digital que también contempla ya el Código Nacional en su libro octavo, si no mal recuerdo, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde todos los operadores debemos de tener un espacio, un spot para poder transmitir y para poder tener al usuario, para que no esté cerca, para que también por protección no esté cerca del generador de violencia, sino también desde un área remota también pueda tener esa protección, en los cuales el operador o operadora del derecho pueda dar y garantizar este acceso efectivo para que pueda ser defendida o protegida o asesorada. También hay algo y este último punto es muy importante poder determinar, porque es algo que no se quiere mencionar a veces, o a veces es complicado dentro de la agenda, que es la violencia institucional. Y yo quiero reconocer a muchos de los compañeros y compañeras y a muchos de los servidores públicos, jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministerios públicos que están insensibilizados realmente con la situación que está pasando a través de las lamentables 2 alertas de violencias de géneros establecidas aquí en el Estado de México. Por tal motivo tenemos un mayor compromiso, pero no obstante, si nos vamos desde el ámbito municipal, todavía existe mucha carencia y mucha falta de conocimiento y capacidad para poder atender a un usuario en situación de violencia. Si bien existen unidades de atención a violencias de género a través de estas alertas de violencia de género, de sensibilidad por parte de las unidades especializadas de violencia de género, lo cierto es que lo hacen por protocolo, lo hacen porque así lo entendieron, pero no lo hacen desde la sensibilidad, de tal forma que es importante que cuando una mujer no encuentra esta protección, que no se encuentra asistida, pues también es violencia, también existe un mecanismo en donde se va a revictimizar a la persona, se va a revictimizar a la usuaria, y entonces debemos de tener personal altamente capacitado en materia de servidores públicos o en materia de atención a personas en situación de violencia de género. Por eso es que esto es una responsabilidad que el Estado, a través del Poder Ejecutivo estatal, a través del Poder Judicial, al poder determinar este contexto en el cual pueda fomentar y seguir protegiendo y seguir capacitando a todo el personal del Poder Judicial, a todo el personal del Poder Ejecutivo estatal mediante sus fiscalías. No bastan solamente porque
estos protocolos deben de ser aplicados no nada más a las personas en situación de violencia de género, sino también a los servidores públicos de distintas áreas que, si bien es cierto, no checan estos temas o que no son competentes para estos temas, pero también les hace falta esta sensibilidad, porque hay quienes se dedican y se especializan al tema de combate de robo de vehículos o al combate del robo de vehículos, y entonces pues están enfocados en su tema, pero no están enfocados en una situación de violencia de género, y como servidores públicos es una obligación. Si bien es cierto, hay bastantes retos, pero también hay buenas prácticas, también hay buenos contextos en los cuales el Poder Judicial del Estado de México ha hecho en pro de la defensa de los derechos de las mujeres. Uno de los más importantes es el quehacer diario que tienen que hacer juzgadores y juzgadoras, ya que si vemos, no es exclusivo la violencia, sino también es un sistema institucional en el cual estamos inmersos, en el que el Poder Judicial debe de implementar este tipo de políticas públicas para poder proteger también a sus servidores, a sus funcionarios, incluso a sus propias juezas. De tal forma que contamos con una herramienta que, si bien es cierto por jurisprudencia también es obligatoria, es el protocolo con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia, en el cual implementa de manera obligatoria, en los cuales todos y todas los juzgadores deben de aplicar este mecanismo y este protocolo, por lo que reivindica los derechos de la víctima y así evita que se revictimicen de tal forma, por lo que ya no es opcional, es una obligación. Aquí en el Estado de México hemos visto muy buenas prácticas, juzgados que utilizan un lenguaje claro, un lenguaje comprensible para aquellas víctimas que, si bien es cierto, han sido o han transitado de un proceso de violencia, en los cuales las juzgadoras y los juzgadores, de una forma muy empática, de una forma no técnica, orientan y protegen estos derechos de las víctimas. Los centros de justicia para las mujeres, que son una herramienta fundamental para la interacción y para poder hacer oportuna todo proceso de denuncia, que también lo cierto es que su cobertura es limitada y hay que fortalecerlo, porque no es posible que haya un centro de justicia para poder atender a 4 o 5 municipios. Si bien la ONU dice que uno de 100 de cada habitantes, lo cierto es que no es suficiente el contexto, no es suficiente el número de ministerios públicos o número de servidores públicos que están para atender en los centros de justicia para las mujeres, donde solamente hay un solo perito, donde también hay un solo médico legista para 10 usuarias. O sea, es imposible también para el servidor público atender, y esto, ojo, porque también da el síndrome del burnout. Este síndrome del burnout es atender a tanta violencia, que si sigues atendiendo tanta violencia y el servidor público que atiende tanta violencia y no lo canaliza de forma en el cual reciba contención, también va a quemarse, va a afectarse por tanta violencia de las que recibe. Es por eso también la importancia de la salud mental de las juzgadoras, de los juzgadores, de incluso de los ministerios públicos, que son los que atienden directamente este contexto, en los cuales deben de tener una contención psicológica. Por lo que también mi reconocimiento para aquellos juzgadores y juzgadoras que de forma clara y precisa también mandan un mensaje en sus sentencias, en las cuales, en sus resoluciones judiciales, donde no hay tolerancia a la violencia contra las mujeres. Es importante refortalecerlo y es importante reconocerlo. Y bien, para cerrar este diálogo, conversatorio o esta disertación, para mí es muy importante. Y bien, para cerrar, me gustaría compartir algunas puntualizaciones en esta disertación o en este conversatorio para la agenda judicial con perspectiva de género, donde en primer elemento sea el fortalecimiento de la capacitación a los servidores públicos y, sobre todo, que se está dando, pero también a los operadores del derecho. Lamentablemente hay muchos operadores del derecho u operadoras que tienen que pagar para poder actualizarse dentro de estas capacitaciones. Es bien importante que estos cursos que se dan para la actualización de la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares sean continuos, no nada más una vez al año, sino que se reproduzcan. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, hay cierto límite de operadores y operadoras que se van a entrar y que nos inscribimos, también lo cierto es que hay muchos que por su agenda a veces se les complica, o incluso por la falta de conocimiento de una computadora.
Eso es muy importante también, operadores y operadoras, también es nuestra obligación poder actualizarnos, poder también estar a la vanguardia con las necesidades y requerimientos de los nuevos procedimientos que se vienen y que se van a dar de acuerdo al libro 8º del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que son los juicios totalmente en línea. Debemos de tener esta capacitación, debemos de estar habilitados un espacio para poder discernir, para poder llevar a cabo audiencias. Por tal motivo es importante el fortalecimiento de la capacitación, pero no como un trámite, sino como una herramienta de transformación profesional y personal. De tal forma que es importante que dentro de sus métricas internamente se sigan evaluando a servidores, a juzgadores y juzgadoras en el contexto de que puedan incorporar esta métrica de derechos humanos en los cuales, si bien es cierto, en los procedimientos de violencia en línea que existen en el Estado de México, estaba viendo la estadística del libro índice, si no mal recuerdo, fueron cerca de 1,600 procedimientos en materia de procedimientos de violencia familiar. Hoy en la actualidad, de enero a mayo, llevamos cerca de 700 procedimientos aproximadamente que las y los juzgadores están resolviendo día con día, las 24 horas del día. También debemos implementar el litigio estratégico, operadores y operadoras, apoyándonos de todos los órganos jurisdiccionales, de todas las leyes, legislaciones, también de este bloque de regularidad normativa en el cual a nivel internacional tenemos nuestra obligación poder atender estos tratados internacionales de forma ya obligatoria. Es importante también entrar a fondo nosotros como operadores o operadoras del derecho para poder llevar y comprender este cambio paradigmático a través de políticas públicas, implementación de estas acciones o estas acciones afirmativas y poderlas comprender desde el punto de vista particular hacia lo que determina el Estado mexicano. Y por último, una de las últimas reflexiones es tener una justicia más cercana, una justicia más clara, sobre todo una justicia más clara, una justicia que escuche, una justicia que proteja, una justicia que repare, una justicia que sea empática con la víctima o con la usuaria o con la persona en situación de violencia de género. Porque al final del día, el defender derechos de mujeres no es un favor, es una obligación constitucional que tienen todas las personas juzgadoras, juzgadores, que tenemos todos los operadores, todas las operadoras y también que tienen ustedes como ciudadanos, poder defender derechos de las personas en situación de violencia de género o en situación de violencia de las mujeres. Porque defender derechos de las mujeres no es una opción, es una obligación ética, es una obligación legal, es una condición indispensable para hablar de verdadera justicia, para hablar de democracia, de paz y de una justicia verdadera. Muchas gracias por su atención y gracias al Poder Judicial por permitir este tipo de espacios que permitan que evolucione a la comunidad jurídica, que también que se pueda aprender y sobre todo que se pueda dignificar a las personas. Muchas gracias, les dejo una encuesta de satisfacción, esperando sea de su agrado esta pequeña plática y también les dejo mis datos de contacto, mis redes sociales por si así fuera de su agrado. Muchas gracias, muy buenas tardes.